Revelado. El siniestro secreto de la prostituta maldita que costó 6.000 años de sueldos aterradores. La bruma de la noche se cernía sobre el barrio con la intensidad de un presagio. Las luces parpadeantes de los neones apenas lograban romper la oscuridad, mientras las calles estaban salpicadas de murmullos aterradores sobre la desaparición de la prostituta maldita, conocida como la Loba. Decían que había hecho un pacto oscuro por el que su alma ahora vagaba en pena, buscando venganza contra aquellos que le habían dado la espalda. Los ancianos del barrio advertían a los jóvenes: «Cuidado, ella viene por lo que le pertenece». María, madre soltera de 28 años y trabajadora de una tienda de abarrotes, escuchaba estos comentarios con el corazón en un puño. Todo giraba en torno a su pequeño, y cualquier amenaza era un dolor que no podía permitirse. Mientras atendía a los clientes, sentía la creciente tensión en el aire. La atmósfera estaba cargada de secretos que acechaban en las esquinas de la tienda. «La han visto de nuevo», susurraban algunas mujeres, con la mirada inquietante. Ni siquiera la dulce sonrisa de su hijo, corriendo entre los pasillos, podía borrar el frío que empezaba a calar en sus huesos. Esa noche, una serie de robos y desapariciones comenzaron a agitar el barrio, elevando el clima de miedo a un nivel insoportable. «Algo oscuro se avecina», murmuró un cliente mientras llenaba su cesta, y María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Una noche, mientras esperaba el transporte, la sombra de alguien la envolvió. María sintió un escalofrío profundo. Esa figura estaba demasiado cerca. «Cuidado con la loba», recordó. Un aliento pesado en su cuello la hizo girar, pero no había nadie. Desesperada, buscó la ayuda de un policía en una parada cercana, solo para ser menospreciada. «Tú no sabes nada, chica. Calle, cuida a tu hijo», le ordenó, dejando claro que su preocupación no era más que un murmullo insignificante en la vorágine de corrupción. Esa noche, la oscuridad no solo se refería a la falta de luz, sino al pavor que comenzaba a apoderarse de su vida. María se sintió atrapada entre sombras. Las historias de la loba y el corrupto policía caminaban juntos en su mente. Tenía que saber más. Con cada pista que seguía, revelaciones aterradoras surgían como espectros. Fotos viejas, cartas que hablaban de un amor y una traición, una conexión entre su familia y la infame mujer. Su pulso se aceleraba cada vez que un nuevo secreto aparecía, como si las sombras de su abuela también acomodaran su inquietante presencia. El día de la celebración del Día de Muertos se avecinaba, lleno de calaveras y ofrendas, pero una inquietud densa anidaba en su pecho. La comunidad lloraba a sus muertos, pero María estaba más preocupada por su hijo. Y así, justo cuando pensó que había un pequeño respiro, su pequeño desapareció en medio de la fiesta, como si la bruma se lo hubiera tragado por completo. Con el corazón en la garganta y la sensación de un horror inminente, se preguntó: ¿será su hijo la última víctima del secreto oscuro de la loba? Las luces de la fiesta de Día de Muertos brillaban con vibrantes colores, pero para María todo se tornó en un gris sepulcral cuando dio el primer paso en busca de su hijo. Gritos y risas resonaban en el aire, mezclándose con el sonido de mariachis, pero nada de eso podía ahogar el eco de su miedo. Moviéndose entre la multitud, cada rostro parecía girar y transformarse en una máscara de horror que se burlaba de su angustia. «¡Lucas! ¡Lucas!», gritó, su voz desgarrándose entre el bullicio. Con cada llamada, su corazón se hundía más, como si el peso de la desesperación la arrastrara hacia un abismo.
El frío de la noche calaba su piel, una predicción de la oscuridad que comenzaba a acecharla. Sintió un nudo en el estómago, una intuición que le decía que no volvería a ver a su hijo. Los altares alrededor estaban adornados con flores, fotografías y dulces, pero para María todo parecía una burla. Las sonrisas de los vivos eran ecos distantes frente al terror inminente. Recorría los pasillos entre las ofrendas, buscando en cada rincón, cada mirada, un indicio de Lucas, pero el terror transformaba su desesperación en un oleaje que amenazaba con ahogarla. De repente, un susurro a sus espaldas la hizo girar. Era una mujer vestida de negro, con el rostro oculto bajo un velo que parecía flotar como un espectro. «La loba no se irá sin llevarse lo que le pertenece», dijo, y María sintió un escalofrío glaciar recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, pero la mujer ya se desvanecía entre las sombras de la celebración. Regresó a la búsqueda de su hijo, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Al llegar al centro de la plaza, notó que una figura familiar estaba cerca. Era el policía que había menospreciado su temor. Su presencia ahora parecía aún más amenazante. Se acercó a él con la esperanza de que tal vez, esta vez, podría hacer algo. «Mi hijo ha desaparecido, necesito ayuda», insistió, pero el hombre sonrió de manera inquietante. «¿Lo crees?», dijo, y su mirada era como una daga que penetraba en lo más profundo de su ser. «Quizás la loba ya se lo llevó. Ese pequeño solo es un sacrificado en su danza». María sintió que el mundo se desmoronaba. Los colores, la música, las risas, todo se volvía opaco ante la inminente desesperanza. «Lucas, ven aquí, te necesito», le suplicó, pero el niño parecía atrapado en un trance oscuro. «Ella ya te ha marcado, madre», dijo la loba, acercando su rostro al de María, que palpitaba en un torbellino de sentimientos encontrados. La brisa trajo consigo un susurro de secretos olvidados, historias de su familia que nunca había querido escuchar. «Es hora de descubrir el legado que llevas en la sangre. La loba no solo quiere a tu hijo, quiere que comprendas la verdad sobre ti misma». Algo se rompió en María. No podía simplemente quedarse quieta mientras su hijo se desvanecía. La desesperación anidó en su pecho, y en un último arranque de coraje se lanzó hacia Lucas con los brazos extendidos. Ya no tenía miedo de las sombras. Su amor por él era lo único que sobrevivía en esa noche siniestra. Pero cuando sus manos tocaron los brazos del niño, un grito resonó en la bruma. «No puedes escapar de tu destino», chilló la loba, y las sombras se desataron como un huracán. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un destello de luz atravesó la negrura, dejando al descubierto un altar antiguo, rodeado de elementos que le eran familiares. Fotografías, objetos que pertenecieron a su familia, y un dorado relicario con formas que conocía demasiado bien. La loba rió. Su voz ahora parecía una sinfonía de sombras. «Tu sangre reclama su historia». Una imagen recorrió la mente de María, un recuerdo olvidado de su infancia. Una abuela sentada al fuego contándole cuentos sobre la loba, sobre pactos y sangre. Cada historia que había ignorado se precipitó hacia su conciencia, revelando la conexión aterradora que llevaban en su linaje. La luz brilló intensamente, y María comprendió que no solo luchaba por Lucas, sino también por su propia alma. «No puedo dejarte ir», susurró, mirando a su hijo. «No permitiré que te lleve». La loba sonrió, confiada. «Pero, querida María, entre tú y yo hay un terrible secreto que no podemos ignorar. ¿Estás lista para conocer la sombra que acecha en tus raíces?».
María tembló. El alivio y la tristeza luchaban en su interior. Más que el amor, debía encontrar el valor. Pero antes de que pudiera contestar, el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse, desafiando toda lógica. El frío se intensificó y las sombras volvieron a deslizarse hacia ella como brazos sedientos por la vida. Y entonces todo se tornó negro, y la risa de la loba pareció desvanecerse en el eco de una historia antigua. ¿Qué secreto debía enfrentar María? ¿Qué legado oscuro realmente se escondía en su sangre? María sintió que caía, como si el abismo se abría para devorarla. El eco de la risa de la loba retumbaba en su mente, entrelazándose con los gritos ahogados de Lucas. En la oscuridad, cada segundo se sentía como una eternidad, un juego cruel del tiempo, donde la desesperación se convertía en su única compañera. Con un golpe seco, aterrizó en un suelo durísimo, frío como el hielo. Se incorporó lentamente, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor desbocado. A su alrededor, la oscuridad se mantenía densa, pero ahora se escuchaban susurros, ecos de voces lejanas que parecían parloteos de un tribunal siniestro, como si hubiera sido juzgada y condenada antes de nacer. Despertarás el horror antiguo. Una voz, profunda y arrugada como la tierra, resonó a su alrededor. La venganza de lo olvidado. María apretó los dientes, luchando contra la náusea que la invadía. Tenía que encontrar a Lucas. Se forzó a avanzar, sus manos trazando el contorno del altar que había vislumbrado antes. A medida que caminaba, la sensación de ser observada creció, como si unos ojos invisibles la siguieran. Los murmullos se intensificaron y las sombras comenzaron a tomar forma, figuras de sus antepasados, expresiones tormentosas en sus rostros. Se dio cuenta de que eran espíritus, atrapados en un ciclo terrorífico, condenados a vagar. Uno de ellos, una mujer de cabello canoso y ojos profundos, extendió la mano hacia ella. María. La voz era reconocible, un eco familiar. Tu sangre está atada a nosotros. Libera lo que se guarda dentro, pero debe ser entregado. ¿Entregado a quién?, preguntó María, con una nota de desafío y una pizca de desesperación. Las palabras parecían quedar atrapadas en sus labios, enredadas en sus miedos. Ella es quien busca el poder, quien te ha marcado. Solo así romperás la cadena que nos ata, respondió el espectro, su parpadeo de dolor reflejándose en el ambiente. María sintió un escalofrío intenso, el peso de la culpa de sus antepasados sobre sus hombros. ¿Era esta su verdad, la responsabilidad de lo que la loba deseaba? La ira y el dolor recorrieron su cuerpo, girando en un torbellino extraño. Sabía que debía defender a su hijo, ¿pero a costa de qué? ¿Del sacrificio de su propia esencia? Con cada nuevo paso, caminaba sobre el eco de las historias de su familia. Cada sombra parecía gritarla, mantenerla prisionera en una danza macabra. La loba la había marcado, pero también había una fuerza en su interior. Una chispa de rebeldía ardía dentro de ella. «Lucas», susurró mientras avanzaba más hacia el altar, su voz temblante pero decidida. «Voy a encontrarte». Detrás de ella, las sombras comenzaron a moverse como olas descontroladas en el océano. La loba había ganado un control absoluto en ese lugar. Su risa ensordecedora llenó el aire, una cacofonía aterradora que reverberaba con un eco sombrío. «¿Qué regresa a mí?», chilló la loba, y el suelo tembló bajo los pies de María. Las imágenes se sucedieron frenéticamente, revelando fragmentos de historias horribles de generaciones pasadas, sacrificios, promesas hechas en la oscuridad, dolor y un poder que había permanecido oculto, más potente que el amor de madre que ardía dentro de María. ¿Podría reclamar esa fuerza sin perderse a sí misma?
La bruma empezaba a disiparse, revelando un hilo de luz tenue. En el centro del altar había un objeto brillante que la llamaba. Un collar dorado, idéntico al relicario que había visto antes. Podía sentirlo en su interior, un grito que clamaba por herencia y conocimiento. Mientras extendía la mano hacia la luz, una sombra emergió velocísima tras ella. Veía cada vez más cerca a Lucas, el pequeño cuerpo envuelto en la negrura, aún atrapado. La loba avanzaba, decidida a arrastrar a su hijo hacia la noche. «María, escoge, ¿quiebras la cadena o completas el sacrificio?», ladró la loba, como una serpiente antigua. María sintió que el tiempo se detenía. Su decisión precisaba rapidez, pero ¿qué significado tendría para su propia alma? Antes de que pudiera decidir, el collar brilló con un fulgor cegador, un símbolo de poder en su sangre. Todo se detuvo, un respiro entre la vida y la muerte. Una chispa de claridad brilló en su mente, y una risa oscura resonó de nuevo en el aire. «Recuerda, querida, nunca hay vuelta atrás». ¿Sería el sacrificio la única opción para salvar a Lucas? ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para liberar a su hijo? María sintió que el collar la llamaba, una fuerza magnética que la empujaba hacia adelante. Cada pulso del oro vibraba con la energía de su linaje, y una mezcla de miedo y determinación dominaba sus sentidos. Se volvió hacia la loba, cuyas garras estaban ahora más cerca que nunca, listas para atrapar a Lucas. La madre sabía que debía moverse, aunque el tiempo se sentía como arena escurriéndose entre sus dedos. «No te atrevas a tocarlo», gritó, aunque su voz temblaba, resonando con una autoridad que no sabía que poseía. La loba se detuvo un instante, sorprendida por el destello de valentía en su mirada. Esa chispa parecía desatar también a los espíritus a su alrededor, quienes comenzaban a susurrar en un crescendo inquietante. «María, la lección de los ancestros es clara, solo el sacrificio traerá la luz», murmuró el espectro de la mujer canosa, más sombría que antes. María se sentía atrapada en medio de dos mundos. Sus recuerdos se entrelazaban con las advertencias de sus antepasados, la historia que se repetía generación tras generación. La decisión desgarradora la envolvía, y al mismo tiempo, el amor por Lucas la empujaba hacia el peligro. «¿Qué sabes del sacrificio?», preguntó con el tono firme pero tembloroso. «¿Qué precio debo pagar?». «Todo lo que llevas dentro, lo que no conoces. No es solo sangre, es tu esencia, tu vida, la parte de ti que desean todos ellos», respondió la loba, su voz seductora resonando como un eco lejano. María dudó. La tentación de liberar a Lucas estaba ahí, a la vista, aunque no podía ignorar el vacío que la rodeaba, la sensación de manos invisibles arrastrándola hacia la pérdida. Un sudor frío le recorrió la espalda, mientras escuchaba las risas de la loba, una melodía oscura que se burlaba de su debilidad. La esencia de sus ancestros la envolvía, susurros y gritos de advertencia al mismo tiempo. Tenía que tomar la decisión. En ese momento, el collar brilló con tal intensidad que casi la ciega. Un deseo ardiente surgió de su interior. La necesidad de proteger a Lucas empezó a tomar forma. Desesperada, alzó la mano hacia el collar. Cuando sus dedos rozaron el oro frío, una explosión de luz la envolvió. La oscuridad rompió en 1000 pedazos, arrastrando consigo a las sombras que la rodeaban y haciendo retroceder a la loba, quien chilló llena de rabia. «Ese poder no es tuyo», bramó, pero una fuerza incontrolable pululaba en el aire, y María supo que era su oportunidad. El collar comenzaba a vibrar en su cuello, convirtiéndose en un catalizador de antiguos poderes. La conexión con sus antepasados se volvió palpable. Las respuestas que había anhelado se susurraban en su mente, un eco de antiguos rituales y pactos sellados con sangre. «Lucas, ven a mí», gritó, extendiendo su mano libre en la dirección de la penumbra.
Una figura pequeña se vislumbraba entre las sombras, el brillo de sus ojos reflejando la luz del collar. Lucas avanzaba, pero la loba se lanzaba hacia él, desesperada por romper el lazo. «¡No! ¡No te acerques!», rugió María, con tal intensidad que los ecos de su grito resonaron por toda la cámara cavernosa. La escena se tornó un remolino de luz y oscuridad. Al fondo, los murmullos se convirtieron en gritos de guerra, voces de sus ancestros reclamando algo que habían perdido. La loba se inquietó al ver que María había recuperado parte de su poder. Sin embargo, la risa deletérea de la loba se alzó sobre el caos como un desafiante himno del horror. «¿Crees que puedes detenerme? Tu linaje es mío, siempre lo ha sido». María cerró los ojos, sintiendo que una fuerza aún más oscura comenzaba a despertar a su alrededor. Un tipo de magia que ni siquiera ella comprendía del todo. Mientras el terror danzaba en la oscuridad, la figura de Lucas se desvanecía, interrumpida por el oscuro poder de la loba, quien parecía alimentarse del miedo de María. «Si te atreves a perderlo, nunca volverás a verlo», gritó la loba, mientras avanzaba, una sombra voraz y devoradora. El tiempo se dilataba. La decisión que había tomado apenas hacía un instante ahora parecía una locura. Mientras el horror se desdoblaba, un último destello proveniente del collar la hizo temblar. Esa luz ofrecía una esperanza nueva, pero ¿sería suficiente para derrotar a la loba? ¿Qué debes darle? ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar realmente?, resonó la voz del espectro de su abuela en su mente, elevándose entre los gritos. María comprendió entonces que el verdadero sacrificio quizás no era lo que había pensado. Con una resolución ardiente en su corazón, sus ojos se abrieron y la luz del collar se encendió una vez más. El eco de aquellos susurros no atendidos se amplificó, desterrando la oscuridad en un haz de luz. Pero, ¿el precio a pagar sería liberar a Lucas o condenarse a sí misma? Aquel instante colapsó con la risa de la loba reventando el aire. Este juego no ha hecho más que comenzar. La luz del collar se expandió en un resplandor casi celestial, pero las sombras no se desvanecían tan fácilmente. La loba, herida en su orgullo, lanzó un grito que resonó como un trueno en la caverna. María sintió cómo el suelo temblaba y el aire se llenaba de una electricidad palpable, como si los antiguos espíritus que habitaban el lugar estuvieran luchando por salir de las cadenas que los mantenían atrapados. «No puedes vencerme, María», exclamó la loba, su voz transformándose en un susurro retumbante. «Tu sangre pesa más que toda la luz que puedas invocar. He estado esperando este momento durante siglos». María apretó los dientes, sintiéndose pequeña ante la magnitud del ser que tenía frente a ella. Pero la imagen de Lucas, arrinconado y asustado, la llenó de una furia incapacitada. Con cada latido de su corazón, la luz del collar se intensificaba, enviando chispas que atravesaban la oscuridad, tocando las paredes de la cueva y haciendo eco de risas antiguas. Risas de aquellos que habían caído bajo el dominio de la loba. «¿Qué me tomará para liberarlo?», preguntó, su voz firme pero llena de un pánico creciente. Los susurros de sus ancestros se deslizaron en su mente, incrementando su urgencia pero también su confusión. «Te lo he dicho, ¿acaso no me escuchaste?». La loba avanzó, sus ojos resplandecían como brasas. «Tu hijo es un peón en mi juego, y el sacrificio de un peón es siempre el más fácil de realizar. ¿Te atreverás a perderte a ti misma por él?». El collar, deslumbrante y caliente, le ofreció una respuesta, un hilo de conexión que la unió a sus antepasados. Ella sabía que, para ganar, tenía que renunciar a algo. Y no era simplemente su vida.
Era su identidad, su esencia, incluso el amor que sentía por Lucas. Pero ¿cómo podría arriesgarse a perderlo a él también? De repente, las sombras comenzaron a girar alrededor de María, como un torbellino implacable. Podía ver vislumbres de sus ancestros, rostros familiares que la observaban, pero sus miradas estaban llenas de tristeza, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. «No tengo miedo de ti, loba», gritó María, levantando el collar con una determinación renovada. «No voy a permitir que te lleves a mi hijo, haré lo que tenga que hacer». La loba sonrió, una mueca aterradora que desdibujaba su rostro. «Entonces debes entender, cara a cara con la verdad, que todo sacrificio tiene sus consecuencias». Atrajo su mano hacia sí, como si invocara réplicas de criaturas viles con la misma facilidad con la que destrozaba esperanzas. En un instante, la caverna se llenó de espíritus en pena, sombras que susurraban historias de amor y traición, reclamando una voz en la que hacer eco. «¡Lucas!», gritó María, sintiendo su mano temblar mientras el collar vibraba con la potencia de sus ancestros. A su lado, Lucas era solo una figura débil, el miedo calando hondo en su ser. «¡Quédate cerca!». «Nada te hará daño». Con cada palabra, la loba parecía encoger, presa de un poder antiguo. María respiró profundamente, sintiendo el fervor del collar penetrar su corazón. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar en una danza frenética, uniendo su fuerza con la de María. «Veamos cuál es realmente el sacrificio que estás dispuesta a hacer», dijo la loba, su entonación oscura y provocativa. Y justo cuando María empezaba a comprender que aquel espíritu oscuro quería desmantelar todo lo que amaba, una grieta en la caverna se abrió, emitiendo un frío helado que paralizó su cuerpo. El morbo de la loba creció, sus garras se acercaron una vez más al niño. «Solo el tiempo lo dirá, pobre madre. Pero recuerda, lo que ofreces puede no ser suficiente para proteger a tu hijo. A veces, el verdadero terror radica en la elección equivocada». Mientras las sombras se cerraban y la presión aumentaba, María comprendió que la batalla no solo era física, sino también un desafío de su propia fuerza y sacrificio. La luz del collar empezaba a distorsionarse, casi parece reírse de la desesperación que la consumía. «¿Qué tal si miro dentro de ti misma, María? ¿Qué es lo que realmente teme tu corazón?», susurró la loba en un tono íntimo, como si conociera todos los secretos de su alma. Y en ese instante, una horrible verdad se reveló, como un eco del futuro apremiante que María no podía evitar. ¿Qué sería lo que tendría que sacrificar? ¿Acaso su propia humanidad? La obscuridad se intensificó a su alrededor, y la risa de la loba resonó como un reloj marcando el tiempo en cuenta regresiva. Con una explosión de luz, todo pareció quedarse en suspenso, pero al fondo, una sombra emergía. «Esto apenas empieza». La sombra que emergía del fondo de la caverna se fue perfilando lentamente, tomando forma más definida con cada parpadeo de la luz del collar. María sintió que su estómago se revolvía. No era solo un espectro. Eran ojos, ojos profundos y oscuros que emergían de las tinieblas, y en ellos reflejaban tormentos y penas que nunca terminarían. «¿Ves, María? La historia se repite», pronunció la loba, su voz resonando en ecos lúgubres. «Esa sombra es lo que puede liberar a tu hijo, la maldición de una madre que no pudo proteger a su propia carne. Cada lágrima que has llorado es un vínculo que estrecha el yugo de esta maldición.
María forzó el aliento, pero la realidad que se desplegaba ante ella era como una telaraña intrincada, donde cada hilo representaba un sacrificio no solo de ella, sino de sus ancestros, de tantas generaciones que habían luchado con la misma sombra. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No solo estaba batallando con la loba, estaba enfrentando un legado. «¡Lucas!», gritó de nuevo, su voz llenándose de desesperación. La sombra titubeó, su contorno se alargó, como si la esencia de lo que fuera esa cosa estaba luchando por liberarse, pero una fuerza oscura la mantenía atada. María sintió sus propias entrañas retorcerse ante la posibilidad de que todo lo que amaba podría desvanecerse si no actuaba. De repente, en un instante, la luz del collar se intensificó y proyectó imágenes de sus ancestros, figuras espectrales que parecían luchar contra cadenas invisibles. María sintió que el peso del dolor de esas almas se acumulaba en su pecho. Desde lo más profundo de su ser brotó una verdad desgarradora. Si ella quería salvar a su hijo, tendría que reconocer sus propios demonios. «Tu historia es mi historia», murmuró, la voz entrecortada. «Si quiero romper este ciclo, debo dejar de temer lo que soy». La loba sonrió, sus colmillos irguiéndose en una expresión siniestra. «¿Vas a afrontarte a ti misma, María? Debido a la debilidad de tus ancestros, estás expuesta. Pero, ¿y si ese tráfago de la verdad se asocia con tu propia oscuridad?» María cerró los ojos brevemente, recordando los momentos de duda y miedo que había sentido a lo largo de su vida. La sombra empezó a acercarse a la loba, pulsando en la oscuridad, como si la maldad y el temor se alimentaban de la confusión y la desesperación en su corazón. «Todo lo que tengo que ofrecer, lo ofrezco», dijo con voz firme, desafiando con cada palabra la tiranía de la loba. «Te enfrento a ti y a tus sombras. Si me llevaré algo, será mi propio miedo». La loba se detuvo, sorprendida. Esa brasa de fuerza contenía algo inesperado. Y para María, esa revelación era suficiente. Justo cuando creía que el viento había cambiado, sintió el espacio vibrar a su alrededor. Las sombras arduas se describieron, empezando a temblar ante el desafío. El aire se volvió pesado, como si toda la historia de su familia estuviera sufriendo para cambiar el rumbo de aquel oscuro destino. María, con el corazón acelerado, levantó el collar más alto, sintiendo su energía canalizándose a través de su cuerpo. Pudo ver a Lucas al borde de la caverna, confundido, y eso la llenó de más determinación. No podía fallarle. Pero justo cuando todo parecía que iba a cambiar, un sonido gutural emergió de la grieta del suelo, un grito que mezclaba lo humano y lo demoníaco. La loba, furiosa, dio un paso hacia adelante y las sombras comenzaron a girar de nuevo, más agresivas que antes. «Lo que ofreces no es suficiente, madre. Las sombras siempre vienen a reclamar lo que es suyo», rugió. El temor en la voz de María volvió a brotar. Todo se tornó caótico. Las sombras se lanzaron con violencia. María cerró los ojos, notando cómo la fría presencia de la desesperación la envolvía. «¡Lucas!», gritó. Pero en el instante, la luz del collar palpitaba con más intensidad, revelando un nuevo camino, una nueva opción. Cuando de repente, María sintió el collar estremecerse a su alrededor, comenzó a escuchar un murmullo familiar, un antiguo canto que la llamaba, y comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras no solo eran enemigos, también eran el eco de su propio ser. Podría descubrir la fuerza necesaria para liberar a su hijo y enfrentar la verdad que siempre había temido. La oscuridad la envolvía, pero la luz no había desaparecido.
Mientras el rugido de la loba resonaba, algo profundo en su interior comenzó a despertarse. Esto apenas empieza. El eco del grito de la loba reverberaba en la caverna, un sonoro recordatorio de la oscuridad que había acechado a María durante toda su vida. A medida que las sombras danzaban a su alrededor, cada movimiento parecía un ritmo del caos, un tambor que resonaba en sus sienes. María apretó los puños, sintiendo cómo la energía del collar vibraba, un latido sincronizado con su propio corazón desbocado. «There's no escape», murmuró la loba, sus ojos brillando con una maldad astuta. «Y ahora el sacrificio será tuyo». Mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, María recordó las historias contadas por su abuela, cada relato un susurro lleno de advertencias sobre el mal que se había manifestado a través de generaciones. «Enfrenta tu realidad», había dicho, «o el ciclo nunca terminará». Al abrir los ojos, el brillo en el collar se hizo casi cegador, iluminando el lugar con su luz tenue. Recordó que la claridad no siempre significa seguridad, a veces revela más sombras. «Lucas, confía en mí», gritó María, pero su voz apenas atravesó la turbulencia de las sombras. La ansiedad la envolvía, su mente cuestionando si podría romper las cadenas que la atan a la maldición. La loba se acercó, a pasos pesados, sus colmillos luciendo como dagas en un cielo negro. La criatura parecía alimentarse del miedo que emanaba de María, y eso le otorgaba una fuerza aún más aterradora. En el instante preciso, Lucas dio un paso adelante, todavía indeciso entre el amor de su madre y el oscuro atractivo de la sombra. «¿Qué estás haciendo, mamá?». La inocencia en su pregunta era un golpe, un recordatorio de que aunque sus temas eran más que históricos, su dolor era muy presente. El chico veía la lucha, pero no entendía su verdadera naturaleza. «Lucas, no te acerques». Su voz se intensificó, pero justo al decirlo, vio el brillo de sus propios sueños y anhelos reflejados en los ojos de su hijo. La sombra se retorcía, queriendo devorar esa imagen perfecta. María sintió un golpe de amor, una conexión que podía desafiar la oscuridad. «Eres más fuerte de lo que crees», le susurró al cielo, aferrándose a la fuerza que venía de su interior. Las imágenes de sus ancestros, sus sueños, se agitaron dentro de ella, y de repente una voz resonó tras sus pensamientos, una voz que lo hacía imposible de ignorar. «Deja de huir». Inspirando profundo, María alzó el collar una vez más, desafiando no solo a la loba, sino a la sombra que era parte de ella. «Si vas a reclamar algo, entonces reclama mi dolor, mi miedo, pero no a mi hijo». La loba se detuvo bruscamente, sorprendida por la resolución que brotaba de María. En su rostro se dibujaba una mezcla de curiosidad y desafío. «Esa declaración tiene más peso del que imaginas, madre, pero ¿serás capaz de llevarlo hasta el final?». María sintió las fuerzas del oscuro pasado comenzar a tambalear. Aquel canto que había escuchado antes se hizo más claro, resonando como un eco de todo lo que había vivido. La sombra pareció vacilar, aunque María aún percibía el hambre que la guiaba, la codicia de reclamar un alma. «¡Tú no me poseerás!», gritó, y justo al instante lanzó el collar hacia la sombra. La luz surgió como un rayo, irradiando el lugar y envolviendo la caverna en su fulgor. Pero antes de que el revuelo encarnara en esperanza, un grito desgarrador se escuchó desde la grieta. «¡Madre!», clamó Lucas, y el mundo pareció detenerse. Mientras la luz del collar giraba a su alrededor, lo último que vio fue a su hijo siendo atraído hacia la oscuridad, las sombras despertando con un poder latente para consumirlo. Todo se oscureció. La loba se desvaneció, riendo, su eco llenando el aire. «Nunca escaparás de esto, no sin un precio».
El sacrificio acechaba en el aire, una sombra más oscura que la noche misma. Y María, paralizada por el horror, comprendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría recuperar a Lucas antes de que la luz se extinguiera por completo? La caverna, ahora un laberinto de dudas, se convirtió en prisión y campo de batalla. El tiempo se les escapaba y el destino de su hijo pendía de un hilo. El suelo temblaba levemente bajo los pies de María. Era una vibración que parecía provenir del centro de la caverna, una pulsación que mezclaba el latido de su corazón con un eco lejano de gritos y lamentos. Se cerró los ojos, buscando en su interior una chispa de coraje. Lucas, su tarro de luz, se había convertido en parte de la oscuridad, y si no se apuraba, podría perderlo para siempre. ¡Lucas!, gritó, su voz resonando en las paredes de piedra, un llamado de desesperación. No podía permitir que el terror de la loba la dominara. Tenía que encontrar a su hijo. Sintió el collar aún cálido en su mano, recordándole que poseía el poder de enfrentar a esa maldad. Las sombras retumbaban a su alrededor. Las imágenes de sus antepasados brotaban en su mente, mujeres fuertes que habían luchado contra el mismo destino que ahora la acechaba. María avanzó hacia adelante, cada paso un desafío a la oscura corriente que intentaba arrastrarla. De repente, un susurro reverberó en el aire helado. «Sacrificio, debe haber sacrificio». La voz era tan suave, casi seductora. Se sintió atrapada entre su deseo de salvar a Lucas y el eco de esa voz que prometía tanto. «No», gritó, asustada de sus propios pensamientos. Tenía que enfocarse. La imagen de su hijo, sonriente y puro, la llenó de energía. «No está en venta», murmuró, marchando sin dudar, pero el suelo bajo ella se tambaleaba, como si la caverna misma estuviera viva, tratando de retenerla. María estaba a un paso de una gran abertura, un abismo serpenteante que se dividía en túneles oscuros. El aire era denso, casi palpable, impregnado de una hedora humedad. Los ecos de Lucas se desvanecían, reemplazados por una risa burlona envolvente que parecía salir de las paredes mismas. «Nunca escaparás, madre, nunca». Un destello azul sacudió la penumbra, salpicando el espacio a su alrededor. El collar había comenzado a brillar nuevamente, proyectando figuras danzantes sobre la piedra. María lo apretó con más fuerza, buscando respuestas en su interior, una guía en la tempestad. La luz parecía indicar el camino correcto. Siguió la luz a través de pasajes angostos, su corazón palpitaba desmesuradamente. Por momentos, la caverna parecía contraerse, cerrándose sobre ella, como si la loba quisiera que se perdiera en el laberinto. Se detuvo, escuchando. La respiración de su hijo era un susurro en la distancia, un llamado que la llenaba de horror y urgencia. «Voy a encontrarte», juró, y corrió, guiada por la promesa de su amor. Mientras se adentraba más, las sombras parecieron cobrar vida, formando figuras de rostros conocidos. Grito de almas perdidas que había conocido, pero todos eran ilusiones, sombras buscando robar su voluntad. Se repelieron ante la luz del collar, pero el aire estaba cada vez más pesado, como si esperaran con ansias que fallara. Finalmente llegó a una caverna más amplia, donde la luz parecía extinguirse. Al centro encontró un altar desgastado e irreconocible. En él, el claro grito de Lucas resonaba con fuerza. «¡Madre!». Cada grito se convertía en un golpe en su pecho, incesante. «¡Lucas!», clamó con toda su fuerza. Pero la oscuridad se intensificó, encarnándose, formando la figura de la loba a su lado, más grande, más amenazante. «¿Ves lo que eres capaz de perder? ¿Harás el sacrificio o caerás nuevamente al abismo?».
María sintió que el aire se le escapaba. La lucha no era solo por su hijo, sino también por ella misma. Lo comprendía ahora. El precio sería más alto de lo que jamás había imaginado. Pero si había algo que había aprendido en aquellos momentos de terror, era que nunca iba a rendirse. No permitiré que tomes a Lucas. A medida que levantaba el collar nuevamente, la luz proyectó un arco iris de resplandores. Pero un nuevo grito desgarrador llenó la caverna. ¡Madre, ayúdame! Lucas estaba más cerca, pero la figura de la loba se interpuso, su risa poderosa resonando en la oscura inmensidad. María sintió que el tiempo se desvanecía, su corazón ahora un tambor de combate, y comprendió que solo tenía una oportunidad. Sería capaz de enfrentar su propio miedo para liberar a su hijo y tal vez a sí misma. En un instante decisivo, la sombra avanzó, y el destino de María y Lucas oscilaba en un hilo de luz y oscuridad. La pregunta que quedaba era simple: ¿qué estaba dispuesta a perder para salvar a quien más amaba? La caverna había cobrado vida, resonando con el eco de risas y gritos que se entrelazaban en un oscuro ballet. La loba, poderosa y aterradora, se alzó ante María, una monstruosidad viva alimentada por los miedos ancestrales de su linaje. Pero en el corazón de la madre una llama crecía. El amor por su hijo la empujaba hacia adelante, aunque las sombras amenazaban con engullirla. «No te llevaré», gritó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a la loba. La criatura sonrió, confiada. «¿Y qué piensas hacer, madre? Este es un juego que no conoces y del que no puedes escapar». Pero María no se detuvo. Con la luz del collar brillando intensamente, un destello de certeza la envolvió. Podía sentir la fuerza de sus ancestros, la historia de lucha y valentía que estaba tejiendo a su alrededor. Recordó que no estaba sola. El poder de quienes habían luchado antes que ella pulsaba en su sangre. «Soy más de lo que crees», declaró María, dedicando su mirada al rostro inapreciable de la loba. «No solo soy madre, soy hija de una línea que no se somete a la oscuridad. ¡Lucas!». El nombre de su hijo fue un grito que rompió el silencio, resonando con el propósito de desenmascarar la sombra. Dentro del abismo, la figura de Lucas ahora se veía más clara, pero el terror que mantenía como prisionero se manifestaba como un horror palpable. Las sombras comenzaron a agitarse, luchando por recuperar el control. La loba sisó con desdén. «Crees que puedes luchar con tu amor, pero lo que yo traigo es más antiguo que tú, más fuerte». La caverna resonó con esa energía oscura, retumbando como si el universo entero estuviera a favor de la criatura maldita. Pero María no se dejaría vencer. Sus ojos se cerraron brevemente, recordando a su abuela, ese espíritu que había creado el camino con sus historias y advertencias, y le dio la fuerza necesaria para seguir. María tomó una profunda respiración, sintiendo el collar palpitar con un nuevo ritmo. «Este es mi sacrificio», murmuró, «no a la loba, sino a ella misma. No dejaré que la oscuridad defina quién soy». Y en lugar de rendirse, alzó el collar con determinación. La luz brilló intensamente, cortando el aire como un rayo, y entonces se arrojó hacia la sombra que amenazaba con consumirlos. La loba fue arrastrada por la luz, chillando con una mezcla de sorpresa y rabia. «No, este poder no es tuyo». La oscuridad se dispersó como un humo que se desvanecía. María sintió que los lazos que la unían a su hijo comenzaban a solidificarse mientras la luz se expandía, llenando cada rincón de su ser con historia ancestral y fortaleza. En ese momento, el altar se iluminó, revelando un camino hacia Lucas.
Con pasos decididos, corrió hacia él, sintiendo cómo la energía del collar emanaba confianza y esperanza. Las sombras intentaron abrazarla, pero eran como hojas al viento, impotentes ante la fuerza que ahora llevaba ardiendo en su interior. ¡Mamá! —¿Cómo no? —clamó Lucas, y María se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que radiaba amor puro. —Nunca más —susurró, sintiendo cómo el collar vibraba aún con poder. Bajo el abrazo, comprendió que el verdadero sacrificio no era rendirse, sino abrazar la propia identidad con todos los miedos y sombras que llevaban dentro. Pero la sombra no había desaparecido del todo. La loba se erguía nuevamente, más enfurecida que antes. —Has despertado algo dentro de ti, pero no creas que puedes derrotarme —rugió, preparándose para lanzarse de nuevo. —Quizá no puedo derrotarte sola —declaró María, apretando la mano de Lucas—, pero juntos seremos más fuertes. Y en un impulso brillante, levantó el collar hacia la criatura, proyectando toda su luz y amor, una antorcha contra la oscuridad del mundo. La luz envolvió a la loba, y en ese instante el verdadero poder del sacrificio se hizo manifiesto. La sombra comenzó a encogerse, su risa se tornó en gritos desgarradores, mientras las cadenas que la mantenían unida a la caverna comenzaban a romperse. Y entonces, de la nada, la caverna se estremeció, como si el mismo tiempo se partiera en dos. La loba se desvanecía, atrapada en su propio terror, y las sombras que habían atormentado a generaciones enteras se desvanecieron en la bruma de una nueva esperanza. La luz se intensificó, liberando a cada alma que había estado atrapada en el ciclo de dolor. Risas y lágrimas se mezclaban. La verdad siempre había estado ahí. María, con Lucas a su lado, exhaló en un susurro: «Somos más que nuestras sombras». La caverna se iluminó por completo, y al salir en la penumbra de la noche, la bruma comenzó a disiparse. Las estrellas brillaban en el cielo, y todo el dolor que había sentido se elevó como humo, dejando solo la dulzura del amor y la libertad. «¿Qué haremos ahora, mamá?», preguntó Lucas, con una inocencia que parecía no haber sido tocada por la oscuridad. María sonrió, sintiendo una paz que antes era un sueño distante. «Lo que queramos, hijo, porque juntos siempre seremos más fuertes». Y al dar un paso hacia adelante, supieron que aunque las sombras siempre acecharan, la luz del amor siempre prevalecería. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.